Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El mito del carisma, 2013. El libro desafía la noción popular de que el carisma se hereda, argumentando en cambio que todo el mundo puede cultivar su propio carisma, y al hacerlo puede tener una actitud más positiva, encontrar más éxito y manejar los obstáculos con más éxito. Utilizando una amplia gama de ejemplos de personas carismáticas, desde líderes estatales hasta directores generales y empleados, el libro también esboza los diferentes estilos de carisma, y cómo practicar la demostración de cada uno, y ofrece algunas herramientas y ejercicios útiles con los que mejorar su bienestar psicológico. Sobre la autora. Olivia Fox Cabane es experta en carisma y liderazgo. Actualmente es la directora de liderazgo innovador del programa Starks de Stanford, y ha trabajado con los líderes de las empresas de la lista Fortune 500, ayudándoles a ser más persuasivos, influyentes e inspiradores. Olivia aparece a menudo en medios como el New York Times, Bloomberg y el Wall Street Journal. También escribe regularmente para Forbes. Desmontando el mito del carisma, no se hereda, sino que es un conjunto de comportamientos que cualquiera puede aprender. A pesar del popular mito del carisma, las personas no nacen con carisma, por mucho que algunas personas parezcan naturalmente magnéticas. Si esas personas fueran intrínsecamente carismáticas, entonces sin falta serían siempre cautivadoras. Pero nadie es carismático a todas horas. Alguien puede ser totalmente cautivador un día y al siguiente ser totalmente aburrido. Esto se debe a que el carisma no es una especie de aura mágica, sino el resultado de que una persona muestre determinados comportamientos. Estos comportamientos son no verbales, son el lenguaje corporal. En un momento dado, si parecemos carismáticos, es porque nuestro lenguaje corporal está expresando carisma. Por eso, nuestros niveles de carisma fluctúan, una misma persona será percibida como carismática unas veces y otras no. Por ejemplo, pensemos en la famosa y carismática Marilyn Monroe, que era capaz de cambiar a voluntad entre sus personajes Marilyn y Norma Jean. En una ocasión, Norma Jean consiguió viajar en el metro sin que los pasajeros se dieran cuenta. En el momento en que salió a las calles de Nueva York, se transformó en Marilyn. ¿Cómo? Simplemente cambiando su lenguaje corporal, ajustando su peinado y haciendo una pose. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a ella. ¿Por qué, entonces, es tan popular el mito del carisma? La razón es que solo experimentamos el efecto de una persona carismática. Lo que no vemos es el tiempo y el esfuerzo que esas personas dedican a aprender el comportamiento carismático. Muchas personas carismáticas famosas se esforzaron por aprender este comportamiento, hasta que finalmente se convirtió en algo instintivo. Una de esas personas fue Steve Jobs, que, al principio, parecía muy torpe durante las presentaciones. Con los años, consiguió aumentar gradualmente su carisma hasta convertirse en el Steve Jobs que admiramos, el hombre que mantenía al público pendiente de cada una de sus palabras. Como puedes ver, todo el mundo puede ser carismático, simplemente aprendiendo, practicando y perfeccionando los comportamientos adecuados. A continuación, veremos esos comportamientos en detalle. El mito del carisma no se hereda, sino que es un conjunto de comportamientos que cualquiera puede aprender. El carisma es, sobre todo, lenguaje corporal, y este comienza en tu mente. En cada momento, estás enviando involuntariamente señales que son percibidas subconscientemente por quienes te rodean, tu lenguaje corporal. Te guste o no, tu lenguaje corporal revela tu estado mental. La ansiedad, por ejemplo, produce una microexpresión en tu rostro, y los observadores percibirán que algo va mal. Por otro lado, ciertas señales son percibidas por los demás como carismáticas, y afortunadamente puedes desarrollar un estado mental que produzca estas señales. Sin embargo, como no podemos controlar conscientemente todas las expresiones, no podemos emitir un lenguaje corporal carismático a voluntad. Por ejemplo, si estás realmente contento, tu sonrisa lo refleja, las comisuras exteriores de la boca se elevan, y las comisuras interiores de las cejas descienden. Pero si no estás realmente contento, sonreirás solo con la boca, tus ojos no expresarán felicidad y tu sonrisa parecerá falsa, una sonrisa social. A la gente no le resulta difícil notar la diferencia. Pero si no podemos controlar directamente nuestro lenguaje corporal, ¿cómo podemos desarrollar el carisma? La solución es controlar indirectamente nuestro lenguaje corporal influyendo en la parte de la mente que controla las señales no verbales, el subconsciente.
Como nuestro cerebro no puede diferenciar la imaginación de la realidad, el simple hecho de imaginar una situación hace que tu cerebro envíe a tu cuerpo las mismas instrucciones que recibiría si esa situación fuera real. Por tanto, si creas un estado carismático interno, tu lenguaje corporal mostrará el carisma de forma auténtica. Como resultado, los demás te verán como carismático. Este proceso es similar al conocido efecto placebo. Un placebo es un procedimiento médico simulado, se hace creer a la gente que ha recibido una intervención médica cuando, en realidad, no es así, y esto puede tener un efecto positivo. Del mismo modo, crear un estado interno carismático hará que te comportes de forma carismática. Crear el estado interno adecuado es fundamental para expresar el carisma a través del lenguaje corporal. Y también supone el siguiente elemento clave del carisma, la presencia. El carisma es, por encima de todo, lenguaje corporal, y esto empieza en tu mente. El carisma requiere presencia, una habilidad que te hace destacar, pero que es difícil de conseguir. Hay muchas maneras de parecer carismático, pero la principal es la presencia, estar atento a lo que ocurre, momento a momento. En las interacciones sociales, esto significa estar completamente con la otra persona y escucharla atentamente. Si estás totalmente presente con los demás, parecerás carismático y generarás confianza, compenetración y lealtad. Si te falta presencia, la persona con la que interactúas probablemente lo notará y podría sufrir emocionalmente. Como se quejaba una persona, interactuar con alguien que carecía de presencia le hacía sentirse resentida e inferior a cualquier cosa que fuera más importante para ella que nuestra conversación. Está claro que estar presente es esencial para el carisma. Pero no es nada fácil. Esto se debe a que nuestros cerebros están cableados para prestar toda la atención a los estímulos potencialmente importantes, como nuevas vistas, sonidos u olores. Esta inclinación, que fue clave para la supervivencia de nuestros antepasados, hace que nos distraigamos fácilmente. Nuestra sociedad agrava este problema al ofrecernos interminables distracciones, y la constante estimulación que recibimos puede llevarnos a un estado de atención parcial continua, en el que no podemos atender completamente a ninguna cosa. Un estudio reveló que casi la mitad del tiempo de una persona media se dedicaba a divagar, es decir, a pensar en algo distinto de lo que estaba haciendo en ese momento. De hecho, la única actividad que mantenía a las personas bastante centradas en la tarea que tenían entre manos era hacer el amor. Pero si consigues estar presente, te distinguirás de la multitud y la gente se sentirá especial a tu alrededor. Basta una conversación de 5 minutos con un desconocido para impresionarle y establecer un vínculo. Las personas percibirán toda tu atención, y sentirán que en ese momento son lo más importante del mundo para ti. La capacidad de estar presente te hace tan carismático que puedes establecer una conexión emocional con otra persona en solo 5 minutos. A continuación, aprenderás a dominar 2 ingredientes clave del carisma, el poder y la calidez. El carisma requiere presencia, una habilidad que te hace destacar, pero que es difícil de conseguir. El carisma significa ser poderoso y cálido, estar dispuesto a utilizar su poder para los demás. La supervivencia humana siempre ha dependido de encontrar personas que sean a la vez poderosas y amables. En una situación de peligro, tenemos que determinar qué personas podrían querer ayudarnos y tienen el poder para hacerlo. Especialmente en el pasado, encontrar a esas personas ha significado la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina tener un amigo que fuera lo suficientemente fuerte físicamente como para rescatarte de un tigre de dientes de sable, o tener como amigo a un rey que pudiera salvarte de la ejecución. Inconscientemente vemos la combinación de poder y calidez como algo extremadamente positivo, por lo que buscamos signos de ello en los demás, y tratamos de mantener como amigos a los que lo poseen. De hecho, la combinación de poder y calidez es una condición necesaria del carisma. Alguien poderoso pero no cálido puede ser impresionante pero no necesariamente carismático. Incluso puede parecer arrogante o frío. Y alguien cálido pero no poderoso podría ser simpático, pero no carismático. Más bien podría parecer demasiado entusiasta y servil. Comparemos, por ejemplo, los 2 candidatos a las elecciones británicas de 1868, William Gladstone y Benjamin Disraeli. Ambos proyectaban poder, inteligencia y conocimiento. Una mujer que cenó con cada uno de ellos, por separado, comentó que Gladstone la había impresionado por su poder, pero parecía carecer de calidez, mientras que Disraeli proyectaba presencia y calidez además de poder, haciéndola sentir especial y fascinante como su compañera de cena. La mujer dijo más tarde,
después de cenar con el señor Gladstone, pensé que era la persona más inteligente de Inglaterra. Pero después de cenar con el señor Disraeli, pensé que yo era la persona más inteligente de Inglaterra. No es de extrañar, pues, que Disraeli ganara las elecciones. Mostrar tanto poder como calidez es la clave para ser percibido como carismático. Llevar esto a la práctica dependerá de tu estilo personal de carisma, como se explica en el siguiente parpadeo. El carisma significa ser poderoso y cálido, es decir, estar dispuesto a utilizar tu poder para los demás. Hay varios estilos de carisma, cada uno tiene que encontrar el adecuado para sí mismo. No todas las personas son carismáticas de la misma manera, y diferentes situaciones requieren diferentes tipos de carisma. Hay 4 estilos de carisma distintos. El carisma de enfoque hace que la gente sepa que estás totalmente presente, un buen ejemplo es Bill Clinton. El carisma visionario inspira a la gente o les hace creer en algo, como hizo Steve Jobs. El carisma de bondad hace que los demás se sientan vistos y aceptados, basta con ver al Dalai Lama. Y por último, el carisma de autoridad hace que los demás crean que tienes el poder de cambiar sus vidas. ¿Cómo se elige el adecuado? Depende de 3 aspectos: tu personalidad, tus objetivos y la situación. Cuando elijas un estilo, no vayas en contra de tu personalidad natural, ya que puede ser contraproducente. Por ejemplo, en las elecciones estadounidenses de 2004, John Kerry rebajó su carisma centrado e intelectual en un intento de ser más accesible. La estrategia resultó contraproducente, ya que alejó a quienes les gustaba su personalidad original y le hizo parecer poco sincero. En cuanto a los objetivos, considere cómo quiere que la gente se sienta y responda a usted. Por ejemplo, si estás dando una mala noticia, la amabilidad es la mejor opción, ya que hace que la otra persona se sienta más cómoda para aceptar la noticia. Utilizar la autoridad en esta situación no funcionaría, probablemente parecerías arrogante o cruel. Puedes adaptar los estilos a la situación combinando o alternando entre ellos. Este es un talento de las personas muy carismáticas. Si decides probar nuevos estilos, hazlo solo en situaciones de poca importancia en las que haya poco que perder. Por ejemplo, prueba a expresar amabilidad en un evento de networking de bajo perfil, pero no pruebes el carisma visionario por primera vez durante una presentación importante. No hay un estilo de carisma que sirva para todos, tienes que encontrar el que mejor se adapte a ti. Pero sea cual sea el estilo que elijas, hay una forma clara e infalible de parecer carismático, como descubrirás en el siguiente parpadeo. Hay varios estilos de carisma, cada uno tiene que encontrar el adecuado para sí mismo. Lo más importante para ser considerado carismático es causar una buena primera impresión. Todos tendemos a recordar la primera vez que conocemos a alguien, por ejemplo. Esto significa que las primeras impresiones son muy importantes, sobre todo porque solo tenemos una oportunidad de causar una gran impresión. Para causar una gran primera impresión, tienes que hacer que los demás sientan que eres similar a ellos. La gente se siente más cómoda con quienes se comportan y aparentan como ellos, porque suponen que tienes mucho en común, antecedentes sociales, educación y valores. La autora aprendió esto por las malas cuando llevó un traje negro de negocios a una presentación en una empresa con vestimenta informal, y le dijeron explícitamente que se quitara el traje. La misma lógica se aplica a la conducta y el lenguaje. Por ejemplo, una analista financiera tenía dificultades para relacionarse con su jefe, un tipo militar contundente que utilizaba metáforas de batalla en la conversación. Pero cuando ella empezó a adoptar el mismo lenguaje militarista, hablando por ejemplo de soldados leales, sus interacciones mejoraron rápidamente. Una vez que has causado una primera impresión favorable a alguien, esta marcará el resto de la relación. Esto se debe a que, como cree el economista John Kenneth Galbraith, buscamos reafirmar nuestras primeras impresiones en lugar de revisarlas. Y las primeras impresiones suelen ser correctas. En un estudio se comprobó que, tras ver una sola fotografía, los sujetos podían juzgar con precisión la mayoría de los rasgos de personalidad de la persona representada, por ejemplo, su extraversión o su concienciación. Así pues, comience esa primera reunión haciendo un cumplido a la otra persona o formulando preguntas abiertas, y céntrese en temas positivos. Cuando llegue el momento de terminar la reunión, intente de nuevo dejar a la otra persona con sentimientos positivos. Por último, no subestimes el apretón de manos, requiere confianza, por lo que es un paso importante en la intimidad. Por ejemplo, si un director general se enfrenta a 2 candidatos igual de fuertes para un puesto de trabajo, el apretón de manos puede ser el factor decisivo.
Causar una buena primera impresión pasa por prestar atención a los demás. Ahora vamos a descubrir cómo superar algunos de los obstáculos más comunes para ser carismático. La parte más importante para ser considerado carismático es causar la primera impresión correcta. Ser carismático significa superar el malestar mental y físico. El malestar, ya sea físico o mental, puede afectar a tu rendimiento y tus emociones, así como a la percepción que los demás tienen de ti. Tener hambre, por ejemplo, probablemente nublará tu pensamiento, y un nivel bajo de azúcar en la sangre puede perjudicar tu atención y tu control emocional. Si ese malestar es visible en tu lenguaje corporal, puede afectar a tu aspecto carismático. Pensemos en Tom, un consultor cuya elección de ropa para una reunión con un cliente casi le hace perder un contrato de $4 millones. Tom llevaba un traje de lana negro, pero el día de la reunión era caluroso, y estaba sentado a la luz del sol. Se pasó la reunión jugueteando con el cuello de la camisa y entrecerrando los ojos contra el sol, un comportamiento que, a los ojos del cliente, parecía ira, desaprobación e inseguridad. Naturalmente, el cliente empezó a dudar de las capacidades de Tom. El malestar mental, como la ansiedad o la autocrítica, puede tener el mismo efecto. Tom había pasado los días previos a la reunión tambaleándose al considerar los posibles resultados. Como era de esperar, se puso ansioso, lo que se reflejó en su lenguaje corporal. Por lo general, las personas no manejan bien la incertidumbre, nos pone tensos y nos impide estar presentes, lo que perjudica nuestro carisma. Así que hay 3 maneras de contrarrestar el malestar: prevenir, reconocer y remediar o explicar. Prevenir significa asegurar tu comodidad planificando con antelación. En el caso de Tom, podría haber elegido un lugar más apropiado para una reunión de negocios y una ropa más adecuada para el clima. Reconocer se relaciona con estar presente. Cuanto más presente estés, más consciente serás de tu lenguaje corporal. Si Tom estuviera totalmente presente, habría reconocido que su comportamiento parecía sospechoso. Y cuanto más consciente sea, más fácil será remediar o explicar el problema. Cuando el sol le dio a Tom en los ojos, podría haberse detenido para preguntar si podían cambiar de asiento, explicando que la luz del sol le molestaba. Al identificar y superar los obstáculos de la incomodidad, da un paso importante para ser carismático. Otra forma estupenda de enfrentarse a los obstáculos, sobre todo a los emocionales, como la autocrítica y la vergüenza, es desdramatizar, como veremos a continuación. Ser carismático significa superar el malestar mental y físico. Desdramatiza, lo que está ocurriendo no es grave, y muchos otros están pasando por ello. Cuando sientas malestar interno o negatividad, ambos obstáculos para el carisma, recuerda que no estás solo en la experiencia, y que lo que está pasando no es realmente grave. Esto es desdramatizar, y consiste en interpretar una emoción negativa de forma que se reduzca su impacto. Esto es lo que hizo Michael, un consultor, cuando sintió que un cliente estaba a punto de terminar su relación. Se convenció a sí mismo de que no ocurría nada grave, imaginando que era simplemente un ser físico con ciertas sustancias químicas inundando su sistema. Otra forma de desdramatizar es imaginar que la emoción negativa la experimenta una comunidad de personas en lugar de estar tú solo. Hacer esto te aliviará, ya que te darás cuenta de que no está mal pensar o sentir como lo haces. Piensa en personas que ya han pasado por una experiencia similar, especialmente en aquellas a las que admiras, y confía en que han experimentado los mismos pensamientos y sentimientos que tú. La desdramatización también puede ayudar con una emoción especialmente perjudicial para el carisma: la vergüenza. Cuando te sientes avergonzado, no pareces carismático, ya que tu lenguaje corporal no proyecta poder, calidez o presencia. En pocas palabras, la vergüenza es el sentimiento intenso, basado en el miedo, de que somos defectuosos y, por lo tanto, no merecemos amor. Este sentimiento hace que temamos ser excluidos por las personas importantes para nosotros. Para desplegar el carisma, es fundamental que eliminemos el estigma de la vergüenza de nuestras emociones y experiencias difíciles. Basta con desdramatizar recordando que la vergüenza es una parte normal de la experiencia humana, y que todo el mundo la siente de vez en cuando. Desdramatizar es una gran manera de evitar que los sentimientos negativos dañen tu potencial de carisma. En el último parpadeo, conocerás otras 2 técnicas: desestigmatizar y neutralizar. Desdramatizar, lo que está ocurriendo no es grave, y muchos otros están pasando por ello. Desestigmatizar y neutralizar, los pensamientos negativos no son nada para sentirse mal,
y no son necesariamente reales. Se puede superar el malestar interno desestigmatizando y neutralizando la negatividad. Experimentar malestar interno y negatividad es una parte natural de la vida humana, incluso para los más equilibrados. Piensa que incluso el devoto monje budista Thich Nhat Hanh se enfureció tanto con alguien que sintió ganas de darle un puñetazo. Esto demuestra que todos somos capaces de experimentar todo el espectro de emociones. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a interpretar cualquier malestar físico o mental como una indicación de que algo va mal. Creemos que los pensamientos y las emociones negativas no deberían producirse, lo que dificulta su tratamiento. La solución aquí es desestigmatizar, recordar que ese malestar es normal, simplemente un subproducto de nuestro mecanismo de supervivencia. Otra forma de superar el malestar es neutralizar su negatividad dándose cuenta de que sus pensamientos no son necesariamente acertados. Por ejemplo, si nos sentimos mal porque alguien ha reaccionado negativamente ante nosotros, debemos considerar que la reacción podría no tener nada que ver con nosotros, esa persona podría estar luchando por gestionar su propio malestar físico o mental. La razón por la que nos afectan tanto nuestros pensamientos negativos es que creemos que nuestra mente percibe la realidad con precisión. Pero, de hecho, nuestras mentes no nos dan una imagen completa y precisa de la realidad, en cambio, solo percibimos la pequeña cantidad de información que es más relevante e importante para nosotros. ¿Recuerdas a Tom, el consultor cuya elección de ropa le llevó a pasar gran parte de una reunión importante jugueteando con el cuello de la camisa y entrecerrando los ojos contra el sol? El cliente interpretó erróneamente el lenguaje corporal de Tom como emociones negativas, cuando en realidad era una incomodidad causada por el entorno. Así que la próxima vez que cometas un error, te sientas negativo o experimentes malestar, recuerda que forma parte de la vida cotidiana normal. Recuérdate a ti mismo que tu mente no siempre te da información precisa sobre la realidad. Desestigmatiza y neutraliza, los pensamientos negativos no son nada por lo que debas sentirte mal, y no son necesariamente reales. Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día.